Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la verdad es para mí el honor, es un honor y doblemente porque estuve el año pasado con ustedes, así es que me siento ya como en familia, que es una categoría que los vincularistas rápidamente nos vamos apropiando de sentirnos en familia. Agradezco mucho a la editorial Salesiana y a todos sus representantes y obviamente a cada uno de ustedes por el tiempo y la dedicación para poder hacer de este espacio un lugar de reflexión, que es un poco lo que intento cuando traigo algunas inquietudes o algunos aspectos para poder pensar juntos. Los que me acompañaron el año pasado, no sé si están todos o si son nuevos, pero trabajamos el año pasado algunas aproximaciones a lo que es la teoría vincular y connotamos algunas importancias de lo que significa hoy pensar y repensar en los vínculos, dado los momentos de posmodernidad que estamos atravesando. Cuando conversábamos con Víctor sobre qué temas podrían ser de interés y además no solo de interés sino de desafío epocal, pensamos que el incluir los aspectos vinculares en la escuela era de suma trascendencia, puesto que cada uno de ustedes pone muchas horas de su quehacer cotidiano y muchas horas no solo para el trabajo académico, no solo para impartir los saberes, sino sobre todo para armar una convivencia cotidiana con los chicos, con sus familias y con la producción que traen estos alumnos, independientemente si son niños y adolescentes, y esta producción también puesta dentro de los escenarios familiares. Entonces, esta tarde voy a intentar aproximarme a algunos aspectos ligados a lo que es el trabajo vincular en las escuelas, que como bien lo mencionaban antes de mi presentación, no solo implica pensar en las relaciones, sino en cómo se constituyen los procesos de subjetividad en esta época donde han aparecido algunas hegemonías de poder a través de ciertas tecnologías, de la virtualidad, que si bien no son negativas, dan cuenta de otros aspectos que son necesarios mirar y redefinir. Cuando uno piensa en los vínculos, es como que asocia inmediatamente que el vínculo constituye una relación, ¿no? Una relación del dos, una relación donde alguien con un otro va a generar ciertas circunstancias o va a generar ciertas situaciones que seguramente darán cuenta de las particularidades de estos agentes que están en ese proceso del vínculo. Para decirlo más concreto, si uno piensa en vínculos, asocia las relaciones entre los padres y los hijos, ¿no? Los docentes y los alumnos, los vínculos fraternos de los hermanos, y así podríamos seguramente instituir una serie de relaciones. Pero quizás lo más difícil de época es definir qué cosa es vincularse, ¿no? Y que no es lo mismo que relacionarse. Porque cuando uno piensa en relaciones, en lo que está pensando es en un constructo en el que hay un tiempo, hay un proceso y por lo tanto se van a generar una serie de efectos en esa relación y también de afectaciones. Dos personas que se vinculan no necesariamente se están relacionando y dos personas que se relacionan no necesariamente se vinculan. Esto parece un trabalenguas, pero en realidad es como tenemos que ubicarnos de este punto de partida para poder entender todo lo que ustedes han traído y que es interesantísimo porque es lo que sucede no solo en las escuelas sino en la sociedad. Cuando hablamos de vínculos siempre vamos a pensar en el entre, ¿no? En el entre que es, solo para no repetir muchos conceptos, ¿podrían levantar la mano las personas que estuvieron en la conferencia pasada? Voy poquititos, son nuevos. Bueno, entonces tenemos que hacer algunos con bien, ok. Bueno, a ver, lo que pasa es que pensé que eran la mayoría, entonces voy a tener que aterrizar algunos conceptos que si no va a ser difícil de ir como digiriendo, ¿no? A ver, entonces seguimos. Cuando uno piensa en vínculo, tiene que pensar que no todo vínculo es una relación y que no toda relación es un vínculo, ¿no? Que si hay algo que podría estatutariamente decir que es un vínculo, hay que pensarlo siempre a territorio del encuentro. Cuando se produce un encuentro, ahí hay un vínculo. Ese encuentro, de acuerdo a las características de las personas que se encuentran, puede terminar en un desencuentro. Cuando no estamos de acuerdo, cuando nosotros nos encontramos que algo que no esperamos,
Cuando de pronto la otra persona o los otros seres humanos muestran situaciones de lo novedoso que para uno es algo que no está representado. Pero independientemente de cuáles son los efectos de ese encuentro, que podría ser efectos a predominio de que nos vaya bien, que sea simpático el encuentro y que nos sintamos cómodos, pero también ese encuentro, ese acto de presencia de las personas en un escenario también puede llevar a desencuentros cuando hay situaciones de ajenidad. ¿Qué cosa es una situación de ajenidad? Una situación de ajenidad es algo que trae el otro y que es inesperado para mí. Por lo tanto, es ajeno a mí. Lo que es ajeno a mí no solo tiene que ver con lo extranjero, también podría ser, ¿no? Lo extranjero como lo que viene fuera por fuera. Pero lo ajeno es aquello que yo me he representado y que al aparecer como presencia, como imposición de la presencia, no corresponde a mis representaciones y entonces entro en un conflicto. Porque lo primero que nosotros podríamos definir es que lo conflictivo no deviene de la situación real necesariamente, sino del conjunto de representaciones que cada quien trae para que suceda algo que yo estoy esperando que pase y no pasa. Pensémoslos en ejemplos, como dijo el profesor. Nosotros tenemos representada la idea que si un profesor llega al aula, los alumnos, por condición de alumnos y por representación sui generis de alumnos, deberían mostrar obediencia, respeto a la autoridad y además deberían mostrar una actitud de una disposición al aprendizaje, porque para eso vienen a la escuela. ¿A qué vienen a la escuela? Vienen a aprender, vienen a seguramente relacionarse con otros chicos, pero en definitiva vienen a aprender. Entonces, yo tengo representado que si yo soy un profesor de aula y entro a un salón donde hay chicos, yo estoy representada esperando que haya una situación de obediencia, de buenas normas, que el chico pueda jerarquizar quién es quién, ¿cierto? Que uno entre y ellos se paren. Son cosas que esperamos. Pero en el devenir significa en cada momento que se producen los encuentros, no siempre aparece lo representado. Y entonces cuando aparece otra cosa que no es lo representado, los vincularistas lo llamamos es encontrarse con la ajenidad. La ajenidad del otro, que siendo de él, no me pertenece a lo que yo estoy esperando. ¿Está más o menos claro? Bien. Entonces, ¿dónde surge el conflicto entre las personas? El conflicto en las personas surge cuando tenemos un imaginario social, constituido además de la más tierna infancia, donde la única manera de no tener conflicto es vivir en la similitud. O sea, si hay alguien que piensa como yo, ¿no? Que más o menos siente como yo y que conceptualiza o prioriza las cosas como yo, es difícil que haya conflicto, porque en ese encuentro nos parecemos. El asunto es cuando no hay similitud y cuando tenemos que trabajar con la diferencia. Esa diferencia que trae particularidades muy subgéneres de cada quien y que nos es difícil de pronto hacerle un lugar. A partir de eso tenemos que entender que, estoy haciendo un poquito una síntesis de la conferencia anterior para poder comprender lo que es los vínculos en la escuela. Entonces, a partir de eso, es importante que a lo largo de esta conferencia pensemos que vincularse siempre es el encuentro con el otro, independientemente lo que pase con el otro. Entonces, todo encuentro es un momento vinculante. ¿Ok? Lo conflictivo desde la vincularidad es hacerle lugar a lo ajeno del otro. Eso que para mí no está representado y que está sucediendo. Y el tercer concepto interesante es que nosotros, en una sociedad posmoderna, donde hay muchas situaciones preponderantes, tenemos que lidiar con aspectos de la presencia más que de la representación. La presencia significa aquello que aparece inesperadamente y que de pronto hace que yo tenga que volver a representarme las cosas. Por ahí una profesora, creo que fue por atrás, por ejemplo, hablaba de que nosotros estamos en la psicopedagogía y en la psicología más encaminados a pensar en familias funcionales y en familias disfuncionales. Pensando que la familia funcional es la familia tradicional, además la familia que de alguna manera es legado del lazo social del cristianismo. Mamá, papá, hijitos, ¿correcto? Y todo lo que queda por fuera de ese modelo termina siendo disfuncional. Esa es una clasificación interesante,
particularmente, y a los vincularistas no usamos esa clasificación, porque utilizar esa clasificación de familia funcional y familia disfuncional también es como deslizar que hay hijos de la funcionalidad e hijos de la disfuncionalidad. Y si lo seguimos disgregando hasta la escuela, entonces hay chicos normales y chicos anormales. Entonces siempre estaríamos encontrándonos vincularmente con un modelo dicotómico. Un modelo dicotómico donde solamente hay posibilidad de la clasificación y la evaluación. Los que sí y los que no. Los que son y los que no son. Que curiosamente ese modelo dicotómico no es patrimonio de la psicología y la pedagogía, sino es un modelo que es patrimonio del capitalismo. Porque el capitalismo, como digamos, fuerza económica preponderante en sociedades como la nuestra, nos habla de un modelo dicotómico, de un modelo que está dirigido a los que tienen y a los que no tienen, pensando que el mercantilismo y que el mercado es fundamentalmente acumulativo. Entonces, esta clasificación económica, que uno puede decir, bueno, es un escenario de economistas y financistas, sí llega al aula, porque llega al aula las representaciones que tienen los maestros dicotómicamente y llevan a las exigencias de los niños que tienen esa representación dicotómica, que también se comparan y que también juegan en las interacciones a los que tienen y a los que no tienen. Pensando en el tener no solo como la posibilidad económica, sino también clasificamos los que tienen conocimientos y los que no tienen, los que saben y los que no saben. Si no, no habría hoy día tanto interés por la educación inclusiva. Porque la educación inclusiva, que es una gran posibilidad de integración, pero que enmascara una realidad ficticia. Dice, a ver, la escuela es inclusiva para todos, ¿no? Yo lo que siempre me pregunto es ¿a quién se incluye y a quién se excluye? Porque cuando piensa en modelo inclusivo, piensa en los chicos con ciertas discapacidades, con ciertas disfunciones que van a ser incluidos en la educación regular. Como si los chicos de educación regular no tuviesen que incluir la coparticipación con los inclusivos. ¿Es un trabalenguas, pero me dejo entender? Sí, bueno. Es decir, no sé si hay que pensar en inclusión, porque inclusión deja soterradamente la palabra exclusión. Hay unos que se incluyen y otros que seguimos en modelo dicotómico. Describirles esto, profesores, no es hacer una apología crítica, ni decir que eso está bien o que está mal, simplemente es acercarnos a lo que es el mundo posmoderno, donde no podemos entender los vínculos si no los dejamos de sustraer de lo que pasa a nivel de los momentos sociohistóricos de época. Entonces, si los vínculos son los encuentros, si la territorialidad de los vínculos es cómo hacemos lugar a la diferencia, cómo incorporamos la ajenidad del otro, si además eso nos interpele para no solamente pensar en las representaciones, sino en las presentaciones, y si a eso le sumamos que tenemos que desuponer, que tenemos que suspender ciertos conceptos como para hacer un modelo más integrativo, estamos en un momento difícil para la educación. Porque es como hacer un corrimiento a muchas cosas para incluir nuevos conceptos y nuevas miradas. Y por lo tanto, me parece que es un desafío de época, como decía el presentador, que no sé su nombre, decía, la escuela no solo puede ser un lugar donde uno incorpore los saberes, sean del orden de lo académico o de lo socioafectivo. Y esto es lo que abre mi primera propuesta de que hay que pensar que los encuentros de cualquier tipo, sobre todo en los escenarios escolares, lo que van a generar es que pensemos en los colegios o en las escuelas como escenarios de construcción de subjetividades. La palabra subjetividad es muy interesante y hay que saberla descifrar porque no queda pensada como que lo subjetivo es lo contrario de lo objetivo. Lo que hay que pensar es que la subjetividad en realidad es una manera que tiene cada quien de pensar, de sentir, de hacer las cosas y de estar en el mundo. Entonces, cada quien porta una subjetividad que tiene que dar cuenta de cómo piensa, cómo siente, cómo hace y cómo está en el mundo. Pero sobre eso hay una siguiente pregunta. Si la subjetividad es esto, pensar, hacer, sentir y tener una forma más o menos de estar en el mundo, ¿quiénes son los agentes
que ayudan a que yo piense, yo siente, yo esté de esta manera en el mundo y las personas de otra manera. Y no queda duda que el agente de socialización más importante es la familia. Pero el otro agente de socialización y de construcción de subjetividades, irrefutablemente, es la escuela. Porque en la escuela, además que cada vez los chiquititos van a más tierna infancia, ¿no? Piensen ahora que los procesos subjetivizantes de la escolaridad empiezan desde los 3 años. Y quizás antes, ¿no? En los centros de estimulación, donde los chicos tienen que encontrarse con nuevos rostros, con nuevas personas y con nuevas formas de hacer las cosas de otros adultos que no son los padres. Entonces, no podemos pensar que la escuela solo es un escenario académico, platónico de Aristóteles, y como decía el padre, ¿no? Donde solamente vamos a ejercer las posibilidades de la razón, porque hoy en día lo que más se ha vulnerado es la lógica de la razón. Pareciera que hoy en época lo que predomina no es la lógica de la razón, sino la lógica de la imposición, que apareció en su pregunta, apareció en lo que usted escribió, que es la lógica de la imposición y que de alguna manera hace como fantasía de que tenemos que educar no solo para ser chicos, digamos, hombres y mujeres de bien, que sería lo más maravilloso, sino porque la educación está de una u otra forma incluida en los aspectos políticos y sociales de las distintas, digamos, maneras de cómo se va capitalizando el ser humano. Entonces no podemos pensar la educación solamente como la profesora en su aula, enseñando a leer, a escribir, a sumar, a restar, y además otros devenires del saber. Lo que hay que pensar es que la responsabilidad de la educación es cómo hacer ese entre en lo que tengo que hacer con estos 50 chicos que tengo al frente y todo lo que hay atrás mío, que significa una cultura política y social que presiona para que las cosas se hagan de alguna manera. Por ejemplo, si uno piensa, y esa es una pregunta que voy a abrir, ¿la educación será una ciencia o la educación es arte? ¿O es filosofía? ¿Qué es la educación? Arte y ciencia. A ver, ¿por qué? Pues, ciencia porque de hecho tenemos que tomar ya conocimientos, todo un antecedente de concepto con respecto a lo que es educar. Sí. Y justamente actualizándolo al tiempo, ¿no? Sí. Y luego es un arte porque hay que modelar familias seres, ¿no? Hay que justamente hacerlo adecuándonos a cada una de las realidades. Es lo que estábamos haciendo ahora con el proyecto de educación personalizada. Es todo un arte, cada uno es único.